Muy buenos días a todos, estamos saludándoles desde Mi Tiempo con Dios, devocional que hacemos desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Venimos leyendo el libro de Hechos y hoy vamos a comenzar a leer el capítulo número 4, pero vamos a leer la primera parte, que consta de los versículos 1 al 22. Pero no sin antes poner este tiempo en las manos del Espíritu Santo para que nos guíe y nos dé dirección y nos unja para poder entender y captar y aplicar esta palabra que hoy vamos a recibir. Así que oremos. Amado Padre, gracias te damos, Dios eterno, por esta bendición tan grande que nos das de poder orar, de poder en la mañana, Señor, entregarte los primeros minutos, primer tiempo de nuestro día, Señor. Porque es darte la importancia que tú te mereces, Señor, de que primeramente debemos amarte e invocarte y hacer todas las cosas primero a ti, Señor, entregarte todo a ti, porque tú eres el único que lo merece, Dios. Padre, te pido que bendigas a cada persona que escucha este audio y quedamos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pedro y Juan ante el concilio. Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se vieron enfrentados por los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos de los saduceos. Estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. Los arrestaron y como ya era de noche, los metieron en la cárcel hasta la mañana siguiente. Pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron. Así que el número de creyentes ascendió a un total aproximado de 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Al día siguiente, el concilio, integrado por todos los gobernantes, ancianos y maestros de la ley religiosa, se reunió en Jerusalén. El sumo sacerdote Anás estaba presente junto con Caifás, Juan, Alejandro y otros parientes del sumo sacerdote. Hicieron entrar a los 2 discípulos y les preguntaron, ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, ¿nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un inválido? ¿Quieren saber cómo fue sanado? Déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, el hombre a quienes ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. Pues es Jesús a quien se refiere la Escritura cuando dice, la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. En ningún otro lado hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Sin embargo, dado que podían ver de pie entre ellos al hombre que había sido sanado, no hubo nada que el concilio pudiera decir. Así que les ordenaron a Pedro y a Juan que salieran de la sala del concilio y consultaron entre ellos. ¿Qué debemos hacer con estos hombres?, se preguntaban unos a otros. No podemos negar que han hecho una señal milagrosa y todos en Jerusalén ya lo saben. Así que para evitar que sigan divulgando su propaganda aún más, tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de Jesús. Entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron, ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Entonces el concilio los amenazó aún más, pero finalmente los dejaron ir porque no sabían cómo castigarlos sin desatar un disturbio. Pues todos alababan a Dios,
por esa señal milagrosa, la sanidad de un hombre que había estado lisiado por más de 40 años. Bueno, con esto culmina la primera parte del capítulo 4 del libro de Hechos. Mire lo que está aconteciendo aquí. Recordemos que en el capítulo anterior, Pedro y Juan iban entrando a la iglesia cuando vieron a un cojo de nacimiento pidiendo limosna y les pidió limosna, pero ellos le dijeron: no tenemos dinero, sino que lo que tenemos te vamos a dar, y en el nombre de Jesús sé salvo. Esto trae gran conmoción porque la gente quedó asombrada, todo el mundo estaba admirado por lo que había pasado, y no era extraño tampoco para los líderes religiosos, que lo que hicieron fue apresarlos por haber hecho algo bueno. No fue por haber hecho algo malo, sino por haber hecho un bien a una persona que llevaba toda la vida lisiada. Esto nos enseña a nosotros de que nosotros siempre debemos de tratar como cristianos, de orar por las personas, de hacer el bien a todos los que estén a nuestro alrededor, y no importa si nos juzgan, porque muchas veces el mundo lo que hace es juzgar las buenas acciones, porque como vivimos en un mundo caído, en un mundo que no hace cosas buenas, un mundo egoísta, donde solamente la gente piensa en el bienestar propio y no en el bienestar común. Nosotros morimos a nuestros razonamientos cuando recibimos al Señor, cuando fuimos de hecho al bautismo. Lo que hacemos es morir cuando nos sumergimos al agua, a la vieja vida, a la vida egoísta, a la vida que solamente pensaba en nuestro bienestar y de pronto en el bienestar de los más cercanos, de nuestros hijos, de nuestra esposa, de la familia de pronto más allegada. A eso morimos y nacemos a una nueva vida donde lo más importante es lo que el Señor diga, y ya no es solamente mi bienestar o el de mi familia lo importante, sino el del bien común de las personas, aún de los que no conocemos, aún de los enemigos. Y en este caso ellos hicieron un bien a una persona que no conocían, pero ese día, por la predicación y por todo lo que ellos estaban haciendo, ese día se añadieron 5,000 personas más o menos, en un total de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Entonces, esto crea gran conmoción en los líderes religiosos, porque los religiosos no están mirando los milagros y las bondades, lo mismo que pasó con Jesús. Jesús hacía milagros, bondades, un sábado, y ellos estaban mirando era lo que habían violado. Supuestamente se había violado era el sábado, porque no se puede hacer ni siquiera el bien en un sábado. Así que no dejemos que la religión nos enceguezca y la envidia y los celos nos lleven a juzgar a las personas que de pronto están haciendo bien. Mira, hay ministerios muy bonitos, hay ministerios grandes en el mundo que nosotros debemos de tener en cuenta a estas personas y orar por los ministros, porque de verdad que Dios usa a cualquier persona, y si a alguien lo está usando con dones, con milagros, con predicación, con lo que Él ha querido hacer con determinados ministerios, hay que orar por los ministerios en vez de estar juzgando. Muchas veces nos ponemos a juzgar incluso las cosas buenas que hacen personas y nos volvemos religiosos. Estos religiosos meten a Pedro y a Juan a la cárcel y están de pronto muy asustados, porque se está llevando la membresía de la iglesia, porque más personas están creyendo en el nombre de Jesús, y ellos pensaron de que a Jesucristo, con haberlo crucificado, haberlo enterrado, ya se iba a acabar el problema de ellos, y ya Jesucristo ya no iba a ser una piedra en el zapato de ellos, sino por el contrario. Con la muerte y la resurrección de Jesucristo, lo que hizo fue que se moviera más, empezara un movimiento mucho más grande, un movimiento donde empezaron a haber milagros, empezaron a congregarse una nueva comunidad en el nombre de Jesús, en el nombre del Mesías, y fue lo que empezó a desatarse. Ellos querían que nadie más hablara en nombre de Jesús. Ellos estaban pensando de que
con la cárcel y de pronto con azotarlos a ellos, a los discípulos, a los apóstoles, con eso se iba a terminar. Pero le ordenan incluso a ellos que no vuelvan a hablar en nombre del Señor. Y mire que ahí es donde la palabra de Dios dice que toda autoridad es impuesta por Dios y que nosotros debemos de obedecer a las autoridades, y el que no obedece a la autoridad, pues está desobedeciendo al Señor. En este caso, la autoridad máxima y lo que tenemos que tener en cuenta es que la suprema autoridad es Jesús, es Dios. Y la primera persona a quien nosotros debemos de obedecer es a Dios. Por eso en esos casos, como en el caso de los fariseos, de los sacerdotes, de las autoridades de la iglesia en ese momento, ellos no podían obedecerlos a ellos porque ellos estaban en contra de lo que estaba diciendo la gran autoridad que es Dios. Y al estar ellos obedeciendo a los sacerdotes, estarían desobedeciendo a Dios. Pasa lo mismo que pasó con Daniel cuando dieron el edicto de que nadie podía orar a ningún dios si no fuera al rey Nabucodonosor. Entonces es lo mismo que él hizo. Él desobedeció a Nabucodonosor o a la ley que habían dado, porque primeramente hay que obedecer a Dios. Y nosotros hoy tenemos que aprender esto. Nuestra primera autoridad es Dios, y nosotros así desacatemos la autoridad terrenal muchas veces y traiga consecuencias, pues hay que obedecer al Señor primeramente, porque todo lo que vaya en contra de la palabra de Dios o de los mandamientos, tiene que nosotros obedecer primero a Dios, porque cuando obedecemos al mundo estamos dándole la espalda a Dios, y eso no está bien porque estamos en pecado. Y en últimas, el día que nos vayamos de aquí, las autoridades terrenales se van a quedar aquí y no nosotros vamos a estar en un juicio y vamos a tener que dar cuentas sobre lo que nosotros hicimos, sobre a quién obedecimos ante el Señor. No quiere decir esto que seamos rebeldes sin causa, que estemos desobedeciendo. No, vamos a acatar las órdenes. Por ejemplo, nosotros el domingo ya abrimos nuestra iglesia, vamos a llevar todos los protocolos de distanciamiento, de lavarse las manos, de higiene, de todo lo que el gobierno ha hecho, pero nosotros tenemos que seguir congregándonos, tenemos que tener en cuenta de que primero tenemos que seguir al Señor, de que es más importante tener abiertas las iglesias que muchas veces hasta los mismos sitios donde venden licores. Entonces, porque el mundo siempre va a tirar hacia el lado del pecado, pero nosotros no podemos desfallecer. Nosotros tenemos que fortalecernos, tener esa valentía, esa fortaleza que tuvo Juan y Pedro, que aún siendo amenazados y aún ordenándoles que no hablaran en nombre del Señor, ellos dijeron: ¿a quién debemos de obedecer si no es a Dios primeramente? Y eso debe ser algo que debe estar metido en nuestro corazón. Primero obedezcamos a Dios. Dios es el que tiene la verdad, Él es el que sabe qué debemos y qué no debemos de hacer, y a Él es a quien debemos rendirle adoración en todo momento. Así que es una bendición muy grande poder ver este capítulo y estos primeros inicios de la iglesia cristiana, que la fundó el mismo Jesucristo, y cómo nosotros tenemos que empezar a actuar conforme a como ellos lo hicieron, a los aciertos que ellos hicieron, a tener la fortaleza, a tener la valentía de orar por la gente, de seguir hablando de Dios. Las circunstancias, ni el gobierno, ni nadie puede callar nuestra boca, porque dice la palabra de Dios que si nosotros callamos, hasta las piedras van a hablar. Así que no desaprovechemos la oportunidad que nos da Dios en cada momento de hablar de su bondad, de obedecerle, de hacer milagros, porque podemos en fe y en amor imponer manos. Así no podamos tocar a la gente, pero el que necesitamos que toque la gente es el Espíritu Santo. Entonces oremos por las personas que pronto necesiten oración, y sigamos adelante con la obra que Dios nos ha encomendado. Así que vamos a orar en esta hermosa mañana. Amado Espíritu Santo, te damos gracias por esta palabra que tú nos has dado hoy. Gracias, papito lindo, porque
De verdad que nosotros tenemos que aprovechar cada circunstancia, cada momento en que tenemos de predicar tu palabra, de hablarle a las personas las maravillas que has hecho en nuestras vidas, Señor. Eso es testificar, eso es hablar de ti, Señor, y de llevarle las buenas nuevas a las personas que aún no te conocen. Te pido por cada persona que escucha estos audios, Señor. Bendícenos a todos, Señor, y ayúdanos, danos la oportunidad y pon en nuestro corazón, Señor, hacer siempre tu voluntad, obedecerte a ti primeramente, porque eres la primera autoridad que existe en todo el universo. Gracias, papito lindo, por cada uno de los oyentes, Señor, y te entregamos el resto del día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.